Seguimos, amigos, en esta hora de cierre y les decíamos que íbamos a hablar de que Uruguay ha sido víctima de los delincuentes informáticos en las últimas semanas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, se presentó un aumento en el número de incidentes relacionados con el malware, un malware particular, el de tipo ransomware. Este tipo de servicio malicioso es una amenaza informática hoy muy peligrosa, que diariamente en el mundo afecta a miles de personas y que en esta oportunidad tuvo a Uruguay en el centro de la tormenta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que se detectó, por ejemplo, a través de la gente de Security Advisor? Vamos a recibir a Leonardo Berro, justamente el director regional de Security Advisor, para que nos explique de qué se trata este ataque informático, ¿verdad? Estos incidentes en los cuales seguramente, o tal vez algunos de los que nos están escuchando hayan sido víctimas. Leonardo, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Miguel, y muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, ¿qué tienen de particular estos ataques? Empecemos por eso, por explicar de qué se trata este tipo de malware ransomware. Bien, primero para comenzar te diría la definición, que es ransomware, que a veces no se conoce mucho el término. Claro, Ransom significa rescate en inglés y ware viene por software, ¿no? Es un programa informático malintencionado. Lo que te hace básicamente es dejarte inaccesibles los archivos de tu equipo, de tu servidor de red. Básicamente ataca por medio de ingeniería social. Por ejemplo, imagínate que yo te envío un correo a ti, Juan Miguel, diciéndote, te adjunto las respuestas a las preguntas que me hiciste la semana pasada por una entrevista que me solicitaste. Ese mail tú nunca me solicitaste nada, pero ante la duda le das doble clic en el archivo y lo abrís. Bueno, ahí ya estás pudiendo ser víctima de un ataque de ransomware, que son archivos obviamente diseñados con ese propósito, programas, en los cuales aprovechan de alguna forma el no estar prevenido el usuario, en no abrir documentos no solicitados, y lo peor de todo es que hasta los antivirus son vulnerables a este tipo de ataques, ¿no? No importa el antivirus que tengas, de la marca que sea, siempre puede haber algún tipo de ransomware que no sea detectado por tu sistema de antivirus. No solo, y eso no termina ahí, o sea, no es que ahí voy a tener que llamar al técnico para que me lo recupere, sino que lo que pasa es que después me van a querer cobrar para recuperar mi propia información, el acceso a eso. Bueno, en realidad no existe el técnico que te lo recupere, esa es la primera mala noticia. Mirá, porque esto es encriptado con un sistema de clave pública, clave privada, es incraqueable. Es como que me secuestraran mi propia información. Exactamente. Y después me piden un rescate por ella. Y después te piden un rescate por ella, que generalmente es un monto en dólares bastante razonable. A veces piden bitcoins incluso, que es un sistema de pago con monedas electrónicas que no sea rastreable. Si eso lo llevas a millones de usuarios a nivel mundial, imagínate el negocio que hay detrás de todo esto, ¿no? Sin duda que sí. ¿Y qué fue lo que detectaron particularmente en Uruguay en estas últimas semanas? Bueno, nosotros en Security Advisor trabajamos en 3 países, en Chile, en Argentina y Uruguay, y en los últimos 2-3 meses, te diría aproximadamente, se dio un resurgimiento muy grande en los clientes en los cuales nosotros brindamos servicios de seguridad en los 3 países, y en particular en Uruguay se empezó a ver afectados, se vieron afectados de hecho algunos de nuestros clientes, en los cuales recibimos la alerta del cliente diciendo: me quedaron inaccesibles determinados archivos o determinada información, ¿qué hacemos? Y ahí cuando empezamos a hacer todo el análisis forense que se llama, o sea, tratar de ver de dónde venía la problemática, obviamente siempre entraba por el punto más débil de esta cadena, que es el usuario, ¿no? Claro. El usuario haciendo doble clic en algún archivo no solicitado, o en un link. Yo te puedo mandar una publicidad de determinado tema y te digo, acceda a nuestro sitio web para ver las ofertas de tal producto o solución. Vos haces clic en ese link y te puedes llevar a un sitio web que está infectado, que te descarga ese ransomware y que obviamente te secuestra los archivos, no te los encripta para hablar correctamente. Es verdad. Bueno, y entonces pasó esto en Uruguay y entonces las víctimas vieron cómo no podían acceder a sus datos, ¿habrán perdido información también? Bueno, ahí obviamente, por suerte, y gran parte de nuestros clientes por políticas, ¿no?, mantienen políticas de respaldo habituales, entonces tenés que levantar de repente el respaldo del día anterior
o de unos días hacia atrás, pero imagínate todo el perjuicio que genera eso, porque generalmente el respaldo no lo tenés del último minuto, tenés que obviamente parar parte de tu operativa. En algunos casos el impacto, si bien no lo tenemos dimensionado a nivel económico, sí a nivel de tiempo y esfuerzo, ha llevado en algunos casos una semana o hasta un poco más de trabajo arduo, ¿no? Y estar indisponible con alguno de los sistemas. Una semana, podemos calcularlo en esos términos, ¿no? Una semana sin poder acceder a mi propia información. Aquí puede aparecer la tentación, y vuelvo al ejemplo del secuestro porque me parece que es bien gráfico, bueno, yo le pago al secuestrador y recupero mi información. Sí, ahí seguís fomentando el sistema y negociando con terroristas, ¿no? Ajá, claro. Pero hay organizaciones, por ejemplo, el FBI recomienda hacer eso. Sí, han circulado muchas versiones ahí al respecto, en algunos sitios incluso se había visto información al respecto. También la realidad es que nadie te asegura de que te vayan a desencriptar la información. Claro. Sí conocemos casos que sí los han desencriptado, pero como siempre, ¿no? Cuando estás negociando con delincuentes, es como ves en las películas, ¿no? Cuando secuestran a una persona, no sabes si al final la van a entregar viva por más que pagues el rescate. No, capaz que hasta es peor, depende de la circunstancia. Depende de la circunstancia. Acá no está en juego la vida de nadie, pero puede estar en juego la viabilidad incluso de una empresa, depende de la información que hace allí. ¿Y en Uruguay estamos preparados para este tipo de ataques y esos impactos? La verdad, para serte sincero, no estamos preparados. De hecho, el punto principal es, como siempre decimos, la concientización, ¿no? Nosotros en particular, obviamente el Security Advisor, que estamos en el tema de tecnología, estamos todo el día trabajando con estas problemáticas y sabemos qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Pero imagínate en el área administrativa o financiera de una compañía que está en un rubro X, de industria, de gobierno, que el usuario no tiene la concientización o el debido entrenamiento a veces de saber exactamente qué es lo que se puede y qué es lo que no se debe. Generalmente los usuarios piensan, como tengo un antivirus, ya estoy protegido. Puedo hacer cualquier cosa porque la empresa ya se encargó de mi seguridad. Y lo que estamos viendo es que cada vez más la seguridad depende de las acciones que lleva adelante el usuario, ¿no? Ajá. Bueno, antes de que me des algunos tips para ver qué medidas se pueden tomar para evitar sufrir un ataque de este tipo, como ocurre también con el delito, mejor prevenir que curar, ¿no? Pero, correcto. ¿Qué recomiendan en caso de que alguien sea víctima efectivamente de un malware de este tipo? Bien, a ver, yo te diría, primero vamos a ver dos aspectos. Hay un aspecto tecnológico, que hoy de hecho hay muchos proveedores a nivel mundial, ¿no? Líderes en temas de seguridad, que lo que están ofreciendo son soluciones justamente para que antes de que vos recibas ese correo o ese malware, pase por una especie de simulador que verifique si el archivo puede entrar o no a la compañía. O sea, ya existe tecnología más avanzada, si querés hablarlo en lenguaje claro, ¿no? Y sencillo, más avanzada que lo que sería un antivirus para simular las acciones que podría hacer este malware, este ransomware, y en función de ver si es dañino o no, lo deja pasar o no. Ahora, una vez que fuiste atacado, lo que nosotros siempre recomendamos es desconectar esos sistemas en lo posible, para que eso no se siga propagando dentro de la red, ¿no? Pensando en empresas, no solamente en usuarios individuales, y obviamente consultar a un experto, porque a veces el empezar a meter manos sin saber puede generar daño peor. Bien, así que, y de repente un experto nos puede solucionar la cosa y el daño no fue tan grave, que hay casos más graves y menos graves, me imagino. Exactamente. A ver, la realidad es la que te comentaba hace unos minutos. El experto no te va a poder recuperar la información, eso es una realidad. Viene encriptada con mecanismos muy avanzados y que no son desencriptables en tiempo razonable, ¿no? Claro. El experto lo que te puede ayudar es a que una vez que el daño está hecho, sea lo más acotado y tu tiempo de recuperación sea el más rápido. Bien. Bien, entonces cobran doble valor los consejos, los tips que puedas darnos para evitar justamente ser víctima de este ransomware y profundizando un poco también en esto que mencionabas de los nuevos programas que pueden evitar que ese tipo de ataque sea, digamos, sufrido por una empresa. Lo menos doloroso posible. Sí, o sufrido por una empresa, ¿no? Evitar el ataque. Claro, sí. Mira, a nivel de tips, nosotros de hecho hemos elaborado una serie de buenas prácticas que son bastante sencillas y que cuando uno después las termina analizando son de sentido común, ¿no? Primero, concientizar al personal de tu organización del tipo de amenaza. Nosotros siempre insistimos en realizar talleres dentro de la compañía
sobre las buenas prácticas en seguridad de la información. Nosotros en particular, bueno, como Security Advisor, lo brindamos para muchas de las compañías, pero a veces mucha de la información también está en Internet, es simplemente empezar a googlear y armar aunque sea unos talleres básicos para los empleados de tu empresa, explicándoles obviamente este tipo de amenazas y riesgos y que ante la duda consulten. Segundo, tener una buena política de respaldos de información, ¿no? Si vos tenés una buena política de backups, de respaldos de información, eso te permite recuperarla con la menor disrupción posible, una vez que te atacaron, o sea, una vez que se generó el DOS, claro, ¿no? Realizar copias de seguridad de la información personal, o sea, tanto la que existe en los servidores de la empresa como la que tiene el propio usuario. Existen muchas alternativas, tenemos el almacenamiento en la nube, muchos servicios que son gratuitos. Bueno, ¿Cada cuánto hay que actualizar? Hay que respaldar. En función de la frecuencia de que tanto cambie. Por ejemplo, claro, si vos tenés un sistema contable en una compañía que vende todos los días 5.000 productos y vos sabés, o 3.000 productos, vos sabés que un día de pérdida de información perdiste las ventas de 3.000 productos. Claro. Ahora, si vos haces una factura cada 3 días y capaz que el backup lo realices día por medio, no hay problema. Bien. Sigamos. También ser precavidos en el tema de abrir archivos adjuntos y enlaces, ¿no? Te cuento un caso que le pasó en particular a un cliente nuestro en Uruguay. El mail malicioso le llegó de un contacto conocido, porque ese contacto había sido infectado. Imagínate que vos me tenés a mí en tu libreta de direcciones y el mail te llega de mí, de Leonardo Berro, de Security Advisor. Entonces vos decís, yo lo voy a abrir, esto es un adjunto que me está mandando Leonardo, pero en realidad yo fui infectado y me usaron a mí para llegar a tu correo. Claro. Entonces, a veces no se puede confiar ni en los amigos, digamos. No se puede confiar ni en los amigos, exactamente. Actualizar tu sistema de seguridad y tus programas. Quienes tienen sistemas Windows, viste que te aparecen las actualizaciones, y a veces la gente dice, qué pesado esto, tener que estar actualizando mi sistema. Y le dice más tarde, later. No. Más tarde, later, mañana. Ese mañana nunca llega y obviamente está sometido a vulnerabilidades. En el caso de empresas, obviamente, tener una buena política de actualización y de parcheo de sistemas, ¿no? Y después, bueno, hay una serie de configuraciones también seguras para realizar en Windows, que quizás son un poco técnicas, pero bueno, hoy gracias a Google se pueden encontrar muchas de esas configuraciones seguras para Windows, para de alguna forma restringir los permisos o las vulnerabilidades que pudiera tener el sistema ante un tipo de ataque, ¿no? Y por último, obviamente, tener las medidas de protección que ya hoy por hoy conocen las empresas y utilizan, ¿no? Tener un firewall personal, tener un sistema de antivirus, un sistema de control de aplicaciones, tener un sistema de control de la navegación en las compañías, o sea que no se permita en forma irrestricta navegación a cualquier sitio, controlar que no sean sitios con código malicioso, o sea, son todas una serie de medidas que ninguna por sí sola te garantiza la seguridad completa, pero te ayudan a llegar a ese, ojalá, 99.9%. Y obviamente la concientización como aspecto fundamental. Bueno, es un poco lo que pasa también en la vida, iba a decir real, pero esto también es real y si no que te lo cuenten las empresas que lo han sufrido, pero como lo que pasa en la vida fuera del mundo digital, ¿no? Cada vez más rejas, alarmas, aparatos o implementos, herramientas de seguridad que se hacen necesarias si no se quiere sufrir por parte de los delincuentes, en particular los ciberdelincuentes que sabemos que se actualizan además con mucha frecuencia, ¿no? Sí, y vos pensás que en la vida real o en la vida del mundo físico, uno ya está más acostumbrado al tema del delito, del robo, de estar con cuidado en la calle, de las horas que te movés, de que al entrar a tu garage abrir primero el portón antes de ingresar, bueno, todas las medidas que puedas tener, pero en el mundo informático todavía no existe mucha esa concientización. Sí, somos víctimas, digamos, más inocentes, más inconscientes. Sí, somos víctimas más inconscientes y justamente, y ahí es donde están viendo los atacantes. Por eso nosotros también siempre decimos, muchas veces nos pasa con algunos clientes que nos dicen, pero a mí no me van a atacar si yo soy chico, o soy pequeño, o no tengo información que le interese a los atacantes. Hoy en realidad este atacante del ransomware va a tratar de ir a una compañía que tenga menos medidas de seguridad y que esté menos concientizada que quizás que ir a un banco o una empresa financiera de primera línea que ya tiene toda una parafernalia de equipamiento de seguridad. Claro, y además tiene una ventaja en este caso los delincuentes sobre los ciudadanos comunes y es el conocimiento en la materia, ¿no? Obviamente. Y si le sumás a todo eso de que falta legislación en el tema del delito informático, que estos atacantes vienen obviamente fuera de fronteras, ¿cómo salís a perseguir esto?
Es bravo. Bueno, los que se van a quejar son los atacantes comunes cuando se queden sin trabajo, como pasa con el resto de los que se quejan de la tecnología. Pero bueno, eso es otra cosa. Exactamente. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ti y estamos a las órdenes. Leonardo Berro, hasta luego. Leonardo Berro, el director regional de Security Advisor, pasaba por esta hora de cierre, que con esto va llegando al final. No se vayan, que ya vienen las noticias y sigue con ustedes Javier Pastoriza. Nosotros nos encontramos de vuelta mañana a las 7 de la tarde en una nueva hora de cierre.